Vale, vamos a hacer un análisis completo del activo del euro dólar. Como saben, nosotros operamos a través de la metodología del Smart Money. Ok, y lo que quiero hacer es básicamente una descripción del análisis técnico como tal de este activo del euro dólar, que es uno de los pares más operados en el mercado Forex. Ok, eh, yo utilizo Smart Money, obviamente, como lo acabo de decir, y básicamente para mí lo más importante es la estructura en gráfico limpio. Cualquier sea la temporalidad, la estructura es lo que es. Ok, entonces, entendiendo eso, pues, el operador técnico opera lo que es, ¿vale? Algo que quiero mostrar que complementa, que es un apoyo a la estructura como tal, a lo que me dice el precio, son las zonas de oferta y demanda, pero no cualquier zona de oferta y demanda, sino los highs y los lows generados en ciertas fechas específicas en donde los institucionales han hecho compras y ventas de gran volumen. ¿Ok? Uno de las limitaciones, no sé si sea limitaciones en realidad, pero creo que algo que ignoran muchos traders al operar el mercado Forex, y eso no quiere decir que sean más o menos rentables, simplemente quiere decir que no utilizan esta herramienta que es muy, muy beneficiosa. Son las zonas temporales de precios cotizables. Como saben, las instituciones, ¿y a qué me refiero con instituciones? Obviamente a los hedge funds, a los bancos y a las empresas multinacionales. ¿Quiénes son los mayores participantes de este mercado de divisas? Ok, el euro, la libra, el yen, el dólar, el CAT. Son divisas que se cotizan, son, son monedas que se utilizan para hacer pagos, para hacer cobros y para hacer transacciones multimillonarias a nivel mundial a través del comercio de productos de bienes y servicios, de activos financieros, etcétera. ¿Ok? Y obviamente estas instituciones a las cuales me refiero están reguladas tanto en Europa como en América del Norte, como en América del Sur y en los distintos países en donde se realizan, pues, obviamente, el comercio como tal. ¿Ok? Entonces, es muy interesante estudiar este aspecto del mercado. ¿Por qué? Porque uno tiene que entender quiénes son los participantes, quiénes son los que mueven el mercado, cuáles son sus limitaciones y cuál es la ventaja que ellos tienen. ¿Ok? Cuando tú entiendes eso, pues obviamente puedes ver con mayor claridad la estructura del mercado como tal. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo hago en mi análisis técnico es considerar estas fechas: quincena de diciembre, la quincena de marzo, quincena de junio y quincena de septiembre. Ok. Las instituciones en un año comercial, cualquier año comercial, renuevan y liquidan sus contratos. Ahora, recordemos que, que esas instituciones hacen distintos tipos de operaciones para poder mover sus transacciones, como por ejemplo la especulación como tal, para generar rentabilidad, y la cobertura o las operaciones de cobertura de riesgo como tal. Y hay distintos tipos de operaciones que se hacen, pero estas dos son en mi consideración, las más conocidas y dos de las más importantes que hay en el mundo financiero. Ok, entonces, con este tipo de operaciones,
las instituciones tienen fechas claves. A ver, voy a poner esto bien para que quede. Aquí es 15 de marzo, junio y 15 de septiembre. Ok. Entonces, en este trimestre, porque fíjate, este es un trimestre de desde diciembre a marzo, son 3 meses, ¿ok? Diciembre, enero, febrero y a marzo, son 3 meses, 3 meses, 3 meses y, a ver, de aquí a aquí son 3 meses, ¿ok? Uno, dos, tres, 4 trimestres que tiene el año, ¿ok? Entonces, en esas fechas claves, a partir del 15 de diciembre, en el 15 de diciembre se renuevan los contratos de las instituciones. 15 de marzo, al próximo trimestre, también se renueva y se liquidan, culminan los contratos de diciembre. ¿Ok? ¿A qué tipo de contratos me refiero? Las instituciones, los bancos, los hedge funds, las compañías multinacionales hacen este tipo de operaciones que duran trimestres, que duran 3 meses. Hay instituciones que hacen operaciones que duran, sus contratos duran cada mes, ¿ok? Que duran 15 días y así, etcétera, 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 ¿ok? Pero los más importantes, aquellos que son mucho más conocidos y que mueven gran volumen, están en estos trimestres. ¿Y por qué se hace? Obviamente porque estas instituciones tienen que brindar información a los entes reguladores que existen en los diversos países y continentes, ¿ok? Entonces, si tú entiendes este aspecto del mercado, tú puedes tener una ventaja adicional en tu análisis técnico. Por ejemplo, esta parte que yo marqué, este recuadro, fíjate, está de este lunes 14 de marzo, 15 de marzo, fíjate, 15 de marzo, estoy marcando recuadro hasta el 15 de abril. Es un mes, son 2 quincenas, ¿ok? De 15, la primera quincena y la segunda quincena, ¿ok? La última quincena de marzo y la primera quincena de abril. Ese es un mes, bueno, son 2 quincenas, para ser más exactos. Y dentro de ese recuadro, nosotros determinamos el swing high o el swing low o el punto máximo o mínimo en donde se observa que se generó una tendencia, un movimiento fuerte. ¿Ok? Entonces, el trimestre sería desde el 14 o 15, martes 15 de marzo, hasta, lo habíamos dicho, hasta la próxima quincena, que sería el 15 de junio. Hasta ahí, 14, 15. Ok, hasta ahí. Pero como, como estrategia, simplemente voy a utilizar este recuadro para determinar este precio, esta zona en donde se entiende, fíjate que aquí hay una acumulación, 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 pero aquí hay un bloque importante sin mitigar que el precio deja en esta fecha clave. Ok, entonces esta zona de precios cotizables es importantísima para mí. Aquí se hizo muchísima transacción de venta. Entonces, como el mercado tiene memoria, en algún momento cuando el precio llega ahí, tiende a qué? A distribuir, a acumular, a reaccionar. ¿Ok? Y también aquí, cuando hay zonas en donde se va a hacer un fallo estratégico para continuar el precio, fíjate que aquí el precio vino y no generó una reacción profunda, no generó una acumulación, ni utilizó este precio para qué, para ir a la baja, pero sí utilizó ese precio para qué, para hacer una compra. Fíjate, esa es una fecha clave. Primero fijémonos en esta parte, el precio llega a la zona, llega a este bloque, que fíjate que hay un bloque de órdenes, reacciona, ¿ok? Absorbe, esta es una absorción,
y falla. Entonces, el punto decisional, si podemos decirlo de esta manera, está en esta vela diaria. Y a partir de ahí, el flujo de órdenes, ¿ok? Más coherente que existe en el mercado está en este impulso, está en este retroceso. Fíjate que mitiga todo este punto donde falló el precio, donde se absorbió y acumuló un nivel de compras. ¿Por qué? Porque obviamente el interés del institucional está a llevar el precio más arriba, ¿no? Entonces, el precio vuelve en una fecha estratégica dentro de este recuadro. Este recuadro está desde la quincena de diciembre hasta la quincena de enero, ¿no? Obviamente el trimestre completo estará hasta la quincena de marzo. Pero fíjate, en todo este trimestre que se compró aquí, se distribuyó aquí y vino aquí para volver a comprar, el punto donde se inicia estratégicamente está en este nivel, ¿no? Y obviamente podemos ver un módulo de manipulación de compra institucional, ¿no? Acá se acumula, se manipula y se expande, viene, recapitaliza y se expande. ¿Vale? Entonces, este recuadro es importantísimo para ver, para mí, para ver qué es lo que hizo el institucional en esas fechas claves. Entonces, si yo veo este tipo de comportamientos y veo este, esta reacción, el precio cuando vuelve aquí en cierta fecha estratégica, fíjate que vuelve para seguir comprando el 15 de marzo, fíjate esta caída enorme. Toca el bloque, aquí hay un bloque de M30, me acuerdo muy bien, y empieza a expandir. Ok, perfecto. Ahora, si nosotros nos fijamos en esta fecha, vamos a ver qué de bueno hay aquí. Este es un punto decisional importante, la verdad, en esta estructura. Si nosotros nos fijamos en la estructura como tal, comprimimos el precio, ¿ok? Marcamos este mínimo, este máximo, este mínimo. Aquí observamos un BOS. ¿Y desde qué fecha? Fíjate que aquí hay un bloque importante, que hay un bloque de órdenes ahora en semanal o en mensual, no lo sé, pero el precio reacciona ahí, reacciona y hace estructura alcista, pero en una fecha clave en donde se está absorbiendo las compras. ¿Para qué? Para poder vender, ¿no? Eso tiene lógica porque si tú te pones a pensar, cuando el precio está ahí, fíjate, el precio está ahí, aquellos que están alcistas por alguna razón tienen un impulso y un retroceso al punto de origen, que hay un bloque. Entonces, cuando aquellos que quieren llevar el precio hacia arriba, los compradores tienen esa perspectiva, entonces esas compras en esas fechas claves se absorben. ¿Quiénes te dan la contrapartida si tú estás comprando? Porque si tú compras, alguien te tiene que vender, ¿no es cierto? Entonces, aquellos que hacen la venta son que tienen la capacidad de absorber toda esta zona y tienen la capacidad de mover el precio a donde les conviene. Y obviamente el precio cae después de esa absorción a precios mucho más abajo, una zona simétrica que lo hemos visto anteriormente, el fallo de 161 de este punto. Pero eso no nos importa por el momento porque estamos viendo esto. Ok, entonces, dentro de todo este fractal bajista, entonces podemos decir que este es un decisional donde se tomó la decisión de romper este impulso que aquí teníamos o un retroceso, lo que sea, pero es un movimiento importante. Viene aquí, se toma la decisión y cae, ¿vale? Entonces, entendiendo eso, observemos esto. El precio, el institucional o los institucionales compran aquí. Es una zona de compras, ¿ok? En esta fecha clave, 15 de marzo, también se utiliza para que para llevar el precio hacia arriba, ¿ok? Y al final de la primera quincena del siguiente mes, fíjate, estamos en abril, inicia marzo, abril, hay un día especial que es un día viernes, ¿ok? Recuérdate esto. Cuando tú hagas tu análisis técnico, es que es sentido común. Muchos traders no entienden esta perspectiva. Eh, ok, imaginemos que esto es una vela semanal. Ok, es una vela semanal. Voy a marcarlo bien. Es oscuro. Ok, es una vela semanal.
¿vale? Entonces, convengamos que esta es una vela semanal bajista. Es una vela semanal bajista. Entonces, si al inicio de una semana, es más, hagamos esto. La semana anterior, la semana anterior tenemos lunes, tenemos martes, tenemos miércoles, tenemos jueves y tenemos viernes, ¿ok? Entonces, si tú has trabajado como institucional que mueve el mercado, no sé si los institucionales se ponen de acuerdo o lo que sea, pero pensando lógicamente de esta manera, si la siguiente semana, por alguna razón, se sabría que el mercado va a ser bajista, porque este mercado obviamente se mueve por aquellos que pueden mover el mercado, ¿no es cierto? Por aquellos que tienen el capital suficiente para mover el mercado. Pero pensemos de esta manera, si es que la próxima semana tú ya has determinado como institucional que la semana será bajista, ¿dónde te colocarías estratégicamente para poner la mayor cantidad de posiciones en venta? Será obviamente el último día viernes, o bien sería el lunes, o bien sería martes, ¿no crees? Claro, la mayoría de las veces, si tú haces backtesting y observas todas las semanas que hay en el mercado, te vas a dar cuenta que las posiciones, porque se ve en el mercado, las posiciones de las instituciones están en viernes o están en lunes. ¿Ok? Entonces, estos son los días en donde se manipula realmente los altos y bajos de los días para poder llevar una semana en cierta dirección. Que fíjate, antes de caer, acá tenemos un día viernes, que es la primera quincena de abril, jueves, viernes, ahí está la vela, esa vela negra, la última, la más álgida. Ahí se pone posiciones y el siguiente viernes será aquí. Y el siguiente viernes está aquí. Ahora, ¿por qué hago esto? Voy a borrar estas dos siguientes. Pero dentro de este recuadro que nosotros observamos, podemos decir, fíjate que acá también dentro de este recuadro tenemos un viernes aquí que el precio trabajó muy bien, es un bloque con imbalance. Ok, esas compras estuvimos trabajando muy, muy bien. Esta vela es un viernes estratégico después de miércoles 15 de abril, ¿no? Que inicia, donde se culminan los contratos y empiezan a renovar los contratos. Ok, entonces esta vela es interesante. ¿Por qué? Porque se nota claramente aquí una intención de acumulación. Acá se ha acumulado y el precio se expande. Ok, entonces esas fechas, esos días también son importantes. Ahorita lo vamos a utilizar. Ok. Entonces, ¿por qué hago esto? Para observar que el mercado se encuentra en rango realmente. Este es un punto de liquidez que el precio ha generado y que falló. ¿Por qué digo que es un punto de liquidez? Porque el precio generó este punto antes de llegar a este nivel de precios en donde el euro ha reaccionado, el euro dólar ha reaccionado hacia la baja. Vale, entonces tenemos esa reacción y tenemos un decisional. Entonces, basado en nuestros conceptos de Smart Money, nosotros diríamos que si el precio viene aquí, simplemente sería para recapitalizar y empezar a caer. Puede ser, pero también si nosotros observamos la estructura alcista como tal, vemos aquí un retroceso, vemos acá un impulso, vemos acá un retroceso, ¿ok? Y vemos acá un impulso, y este es un retroceso, y obviamente la perspectiva está alcista. Estructuralmente en diario estamos alcistas. Que estructuralmente también acá nos dice que es posible que el precio caiga. Acá se tomó liquidez, vino a esta zona de precios cotizables y el precio reaccionó y puede ser que esté recapitalizando. Por eso digo que estamos en una especie de rango. Hay una confusión, no está tan claro la dirección del precio en marcos temporales altos, ¿vale?
Entonces, ya ubicado en el precio, voy a borrar esto, ya ubicado, ya ubicados en el contexto macro. Entonces, lo que hacemos, obviamente, con Smart Money es determinar el máximo y el mínimo a partir de diario y ahí bajamos a M30, ¿no es cierto? Yo sé que muchos harán eso. Ok, esto para mí es liquidez, pero si aplicamos los conceptos, por ejemplo, si es que iniciamos a hacer nuestro análisis gráfico limpio, ok, entonces diríamos que aquí hay un BOS, el precio rompe con cuerpo de vela, tenemos un BOS y aquí tenemos un mínimo. Tenemos mínimo, ¿dónde está? Y tenemos un máximo. Tenemos un máximo. Vale. Me gusta hacerlo exacto. Está perfecto. Ok, tenemos este mínimo y tenemos este máximo y tenemos un boss. Ahora, si nosotros utilizamos los conceptos de Smart Money, diremos que en diarios estamos alcista, en H4 también estamos alcista. Ok, entonces la perspectiva de los traders actualmente es alcista. A ver, voy a acomodar esto más aquí. Perfecto. El precio viene aquí, recapitaliza este nivel. Acá hay una vela con imbalance. No necesitas saber que es un día viernes o lo que sea o la fecha, simplemente ves una vela con imbalance y aplicas ahí. Ahora, todo lo que sea diario, yo lo puedo refinar hasta H4, ¿no? Y aquí tenemos nuestro bloque de órdenes que muchos estaban marcando para operar. Y todo esto es nuestro bloque de H4 que el precio trabajó. Aquí generó el BOS. Fíjate que aquí lo que hizo fue generar un BOS. Ok, genera un BOS y simplemente viene a tomar liquidez. Toma liquidez y el precio se impulsa, ¿no? Es algo parecido a lo que hizo acá último en esta semana. Tomó liquidez y aquí dejó equal high, equal lows. Ah, eso nos indica que el precio en algún momento puede venir a que liquidar ese nivel. Aunque no sabemos, ¿no? Nunca sabemos lo que el precio va a hacer. Entonces, si nosotros seguimos el flujo de órdenes, estamos aquí y nuevamente compra aquí. Vale. Ahora, si falla esto, el precio vendría aquí y no sabremos realmente qué es lo que pasaría. Tenemos una estructura alcista. Puede que esto sea liquidez, el precio venga y continúe o lo que sea. En realidad no me gusta especular. Yo no soy partidario de los que hacen proyecciones. Creo que uno de los errores de los traders es hacer proyecciones. Eso no te sirve de nada. Porque al final, si tú eres trader intradiario o ya sea swing o lo que sea, nunca vas a saber lo que el mercado va a hacer. Así que no es conveniente hacer proyecciones. Simplemente dejar lo que el precio hizo y enfocarnos en lo que está haciendo actualmente y ahí aplicar nuestras normas y nuestra ventaja estadística. ¿Ok? Ahora, ¿qué más podríamos observar aquí? Si me voy a diario, acá hay una vela de compra. Una vela de compra así interesante. Fíjate, esta vela es 15 de junio. 15 de junio. 15 de junio. Ok. Ahora, cuando nosotros anteriormente observábamos este retroceso y este impulso, obviamente nosotros habíamos determinado como una zona decisional este punto, ¿no es cierto? En H4, ese es un punto decisional. Y acá tenemos el origen.
Ok, acá tenemos el origen y el punto decisional de este fractal. Voz, impulso, máximo, mínimo. Tenemos un decisional y tenemos el punto de origen. El precio vino al origen y neutralizó el decisional. Pero recuerda que cuando hay interacción con las zonas, el precio nos deja un flujo de órdenes que más adelante nos van a servir como fallo. Una de las preguntas que tú deberías hacerte siempre cuando tú marcas tus puntos de interés, deberías preguntarte, ¿dónde, dónde se tomó una decisión? ¿Dónde se tomó una decisión en el mercado? Entonces, tú lo que tienes que observar para que no te pierdas es ver las transacciones. Ok, fíjate, este es un decisional, una zona decisional. A partir de aquí el precio rompe con, con todo este bloque, ok. Reacciona y rompe con cuerpo de vela en diario. Entonces, si tú marcas tu zona, observas que el precio viene aquí y empieza a reaccionar. ¿Es o no esa zona una zona de compra? Obviamente que sí. Esto es una zona de compra. Entonces, si tú como institucional sabes que a ti no te interesa ese precio, sino te interesa estos precios y tú vas a llevar el precio desde aquí hasta aquí, de este punto A hasta este punto B, entonces tú ya sabes que aquí los retail traders van a querer comprar o habrá también instituciones que quieran comprar. Ok, entonces si es una zona de compras, a ti te conviene que si tú vas a llevar el precio hasta estos niveles, te conviene absorber esas compras. Acá habrá compras, compras, compras y tú les vendes a ellos. Te vendo, te vendo, te vendo, absorbo tus órdenes de compra con tanta eficacia que ni siquiera el precio es capaz de subir a niveles del 50% de toda la caída. Simplemente absorbe y cae con fuerza, falla. ¿Ok? Entonces, te das cuenta que aquí se tomó una decisión. Aquí se tomó una decisión importante. ¿Quiénes tomaron esa decisión? Quienes tomaron esa decisión son aquellos que mueven el mercado, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, aquí también hay un decisional. Este es un decisional. Toda esa zona, por flujo de órdenes, ahí se tomó una decisión y el precio reacciona en ese nivel. ¿Te das cuenta? Falla el decisional, viene el decisional, entonces aquellos que buscan precios más abajo, entonces quedarán vender esa zona. Aquí hay un decisional, porque fíjate, la estructura está así, este es un breakout, viene aquí el decisional y falla. Y aquí en el decisional estarán intentando vender, sí o no. Vale, entonces acá también se absorbe contratos y es una zona donde se toma decisiones y no respeta la zona, pero hay un flujo de órdenes. A través del order flow tú marcas esta zona, simplemente esto será considerado como liquidez del precio y viene esta zona, ¿no? Vamos a marcar la vela de H4, pero hay algo interesante que a mí me llama la atención. Si me voy a M15, nos vamos a ir acá, hay una vela que a mí me llama mucho la atención, que el precio todavía no ha tocado. Un fractal, un punto de interés de H4, yo lo refino hasta M15 máximo, de M15 no bajo. Vamos a nuevamente H4 y marcamos esta zona. Ok, entonces el precio todavía no ha tocado ese nivel. Y acá tenemos dos niveles iguales, que puede ser liquidez o puede ser que haya sido una neutralización. Pero me parece más que es liquidez. Aún así, voy a hacer caso simplemente a lo que el precio me diga, ¿no? Si el precio estructuralmente se pone alcista y quiere seguir subiendo, simplemente voy a comprar. Pero por si acaso voy a mantener esta zonita ahí. Chinga. Ahí.
si al precio le da la gana de volver por alguna situación. Puede ser que el precio realmente quiera caer, porque en diario habíamos visto que tenemos acá una zona, ¿no? Donde el precio, una zona decisional donde el precio reaccionó, aunque estructuralmente estamos alcista. Entonces, basado en ese contexto, simplemente me queda esperar. Ok. Ahora, yo no utilizo Wyckoff, pero hay una figura clásica, eh, que son los módulos de recapitalización o reacumulación para llevar el precio de un punto A un punto B. Siempre hay un mínimo o un máximo, según sea el caso, que se recapitaliza se recapitaliza dos veces y se lleva el precio desde un punto A hasta un punto B. Ok. Entonces, cuando hay una estructura, hay un punto que se recapitaliza uno y dos veces. Esas pautas siempre voy a estar observando en el mercado. A ver, un pequeño ejemplo para continuar sería acá. Cuando el precio no tiene ninguna base, ningún bloque, lo que sea, llevar, para poder apoyarse, simplemente hace eso, ¿no? Me genera un mínimo, lo recapitaliza uno, le recapitaliza dos, lo neutraliza uno y dos veces, y el precio va desde un punto A a un punto B, y ahí acaba toda esta pauta. Ok, eso se puede utilizar muchas veces para entender el comportamiento del precio. Ahora vamos nuevamente a H4 y estamos ahí. Ahora, entendiendo esta zona, entendiendo esa zona, hay un concepto que tú debes entender cuando el precio llega a un POI. Fíjate aquí. Imagínate que este es un POI diario o H4. Entonces, el precio viene aquí, llega el precio. Generalmente, los traders que utilizan Smart Money buscan la confirmación en temporalidades pequeñas. Ok, supongamos que esto es, no sé, H4. Entonces, en M15 buscarán esto o en M5 buscarán el cambio de estructura y el precio empezará a subir. ¿Ok? Pero hay un concepto que muchos ignoran, que es la fractalidad. Algunos piensan que entienden la fractalidad o algunos lo entienden y aún así no lo utilizan. ¿Qué quiere decir la fractalidad? Quiere decir que fractales pequeños generan fractales mayores. Entonces, muchos se quedan con la perspectiva del time frames o temporalidades menores y siguen trabajando el flujo de órdenes, un fractal mayor con un fractal menor. Y cometen el error de que cuando el precio viene aquí, generalmente el precio te deja un bloque de órdenes con vacío y hacen las compras ahí. Y cuando el precio está viniendo realmente a un bloque menor o a neutralizar este nivel es de liquidez hasta que no haga un BOS o un choch en la temporalidad correspondiente al fractal que tú estás trabajando. ¿A qué me refiero? Volvamos al ejemplo que teníamos acá. Fíjate esto te va a ahorrar muchísimos stop loss. Es- Esto era algo que yo no entendía, que por falta de práctica yo no utilizaba bien, pero si tú te das cuenta, fíjate ahí, observa el mercado, fíjate dónde está el precio ahí, esta zona, el precio llega ahí, ¿ok? El precio llega ahí, llega a la zona, esta es una zona de H4, es una zona relativamente amplia. Si nos vamos a M5, voy a ver si el precio me deja llegar. No me deja llegar, pero creo que en M15 sí. Fíjate, el precio llega a esa zona y me hace un cambio estructural. Ok, las confirmaciones necesarias para que, fíjate, retroceso, viene acá, cambio de carácter,
Ok, esto en M5 será una rotura. Cambio de carácter, esto será un boss o un choch, como quieras llamarlo. El precio viene y continúa. Vale. Entonces, te das cuenta que se está generando un origen de movimiento en time frames bajos, menores. Entonces, cuando tú utilizas la fractalidad para irte a temporalidades menores, obviamente tú vas a observar esto en M5, dependiendo de la zona en M1, lo que sea. ¿Ok? Pero una vez que se generó ya el movimiento, el origen de un fractal, tú tienes que darle coherencia. ¿Por qué? Porque fractales pequeños están generando fractales mayores. Entonces, cuando tú vuelves a una temporalidad adecuada, mira, volvamos a H4. Cuando tú vuelvas a la temporalidad adecuada, te das cuenta que aquí hay una fractalidad, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Ok? El último high para nosotros buscar el cambio estructural está aquí, pero el precio todavía no lo rompe. ¿Ok? Entonces, es como si el precio llegase a la zona y reaccionara. Ok, pero simplemente reaccionó, no generó ni siquiera una estructura continua para nosotros buscar un mínimo y buscar los puntos de interés. Simplemente el precio está ahí. Entonces, ¿cómo puedes utilizar tú este nivel para qué? Para hacer una reentrada a través del order flow. Si esto todavía no ha hecho ningún cambio de carácter, porque el cambio de carácter estaría aquí, o el market shift, o el cambio estructural, o lo que sea. ¿Ok? Entonces, todo este movimiento solamente es una reacción. Cuando tú ves la fractalidad, obviamente te dio entrada en temporalidades menores, pero cuando vuelves al comportamiento como tal, ves que esto solamente es una reacción. ¿Ok? Entonces, hasta que no rompa este nivel, pues yo no voy a utilizar este bloque con vacío que me dejó aquí en temporalidades menores para yo hacer mi compra. ¿Ok? Es un tip importantísimo que tú tienes que aprender. Y aparte, hay una diferencia en trabajar flujos, estructuras bajistas con respecto a una zona de interés y trabajar este flujo continuo y trabajar una zona que esté, por ejemplo, este sería un origen, una zona que esté a favor del flujo de la temporalidad correspondiente. ¿Vale? Entonces, eso es algo que tú tienes que entender. Ahora, si nosotros nos vamos a diario, el mismo concepto. Puede utilizarse para este nivel o puede utilizarte para este nivel. Ok. Fíjate, el precio viene a una zona. Viene esta zona decisional que nosotros habíamos marcado. Estructuralmente en H4 nosotros vamos a observar aquí una entrada, ¿no? Obviamente hay cambio de carácter, te da entrada y lo que sea. Pero cuando el precio ya genera movimiento, yo nuevamente me vuelvo a diario. Ok, mira, vamos a irnos a H4 rápidamente. Nosotros vemos aquí fractalidad que podemos utilizar. El mismo ejemplo que hicimos acá, como si fuese lo mismo. Ok, vengo acá, o sea, el precio, aquí me da un cambio de carácter. Ok, acá me da entrada y empieza a caer. ¿Ok? Temporalidades pequeñas, H1, H4. Pero cuando vuelves a la temporalidad correspondiente, te das cuenta que estructuralmente todavía estamos alcista, que este punto no fue capaz todavía de romper este mínimo. Entonces, para mí todavía esto es liquidez, ¿ok? Para mí todavía esto es liquidez. Puede ser que el precio liquide todavía ese nivel, ¿vale? Liquidez, por eso no pongo como máximo, pongo como nivel de liquidez. Ahora, si el precio realmente hizo un cambio de estructura por este nivel o este nivel, fíjate, impulso, retroceso, impulso, aquí no hay rompimiento, pero aquí sería un cambio de carácter.
ahí está el boss o el chocho, lo que quieras llamar. Entonces, si hay un cambio de carácter, el precio vino acá y rompió, entonces posiblemente habrá un flujo de órdenes. El precio está viniendo a este nivel, marcamos toda la vela, ok, todo este nivel sería mi vela diaria. Estoy utilizando el concepto de bloques de órdenes tradicionales. La última vela alcista que genera el máximo álgido desde el cuerpo hasta la mecha. Ok, ahí. Y ahí también aplicaría el concepto que acabo de mencionarles aquí. ¿Se acuerdan? Hace un momento hablamos aquí de la fractalidad. Y obviamente si nos vamos a temporalidades pequeñas, aquí observaremos fractalidad en M15 o M5 para tomar el origen de un movimiento. ¿Ok? Entonces aquí hay un origen, pero cuando nos volvemos a la temporalidad del fractal como tal, vemos que este es un movimiento bajista. ¿Ok? Y cuando el precio venga aquí, yo no voy a utilizar este nivel para poder comprar. O podríamos decir que acá realmente hizo un boss. Si es que nosotros consideramos a esto, a ver, boss, me voy a ir a H4. Acá podemos decir que nos generó aquí un cambio de estructura. A partir de ahí sí podríamos decir que este order flow, este bloque de H4 que todavía no ha sido mitigado, se puede utilizar para hacer nuestras ventas. Podríamos decir que esto es liquidez. Ok, y cuando el precio liquide ese nivel, yo esperaría un cambio de estructura, esperaría una hora adecuada, la Kilson, ya tú sabes, para poder hacer una venta y tomar una decisión correcta. Ok, ahora si yo no considero a este nivel como, como un nivel de cambio de estructura, simplemente el precio, si yo lo observo así y observo este mínimo o ese punto, entonces yo consideraría que el precio vino acá, ¿ok? Al bloque, generó un movimiento, pero no fue capaz de romper este nivel. Como no fue capaz de romper, cuando el precio viene aquí, es posible que esto sea liquidez, que el precio venga aquí antes de caer, ¿ok? Entonces, para mí, también es probable que esto sea liquidez. Sea liquidez que el precio venga a neutralizar, porque generalmente este tipo de pautas, si nos vamos nuevamente a H4, este tipo de pautas debería liquidar este nivel. Tengo un mínimo que se recapitaliza uno y dos veces. Esto simplemente es una extensión. Uno y dos veces. Y llevaría el precio de punto A un punto B. Y ahí acabaría todo este proceso. Y a partir de ahí podríamos evaluar una venta. Ok, puede ser. Acá tenemos todavía un bloque que el precio no ha tocado en H4. Ok, esto todo también para mí es liquidez todavía. Y puede ser que suba, puede ser que caiga, dependiendo de esto. Que esta es una zona muy, muy fuerte. Y esto si es liquidez, puede ser que el precio simplemente continúe cayendo y veamos al euro dólar mucho, mucho más abajo. ¿Ok? Y continuaríamos con la revalorización del dólar. Ok, ahí estamos, ¿no? En este momento estamos ahí. Vamos a marcar bien nuestro bloque de órdenes H4 y esto sería liquidez. Listo. Tengo mi zonita aquí y ahora si nosotros nos vamos a M30, fue en H4 nada más, observemos.
En H4 tenemos acá un impulso, un retroceso, un impulso. Se rompe este nivel. Ok, entonces teníamos nosotros este último fractal que está desde aquí hasta aquí. Ok, todavía no rompió ese nivel, pero igual lo marcamos así. Sabemos que este es un punto álgido, que estamos en una zona de ventas. Algunos querrán vender aquí. Yo no voy a vender ese nivel porque lo estoy considerando como liquidez. Ahora si nos vamos a M30, haríamos todo el proceso correspondiente que se hace en Smart Money, ¿no es cierto? ¿A partir de qué temporalidad tú consideras tus boss y los choch? Esto es un boss para ti. Fíjate, aquí hubo un cambio de estructura. Fíjate acá hay con cuerpo de vela y aquí hay una mecha muy sutil. Para mí sí, para mí sí. Entonces el último máximo era este y el último mínimo era este. Ok, aunque esto no me gusta porque están muy cerca del nivel de neutralización. Está muy. Y lo marco así, listo. Es liquidez para mí. Y acá también hay un boss. Y habrá un boss en M30. Y obviamente esperar que el precio se desarrolle, ¿no? Esperar que el precio se desarrolle. Aquí no veo nada claro. Algunos marcarán sus velas con imbalance, lo que sea. Yo no hago ese tipo de cosas hasta tener claro lo que hizo el día lunes. A partir del día lunes empiezo yo a operar. Y para culminar, veamos los días, qué es lo que pasó esta semana. Fíjate, esta caída es un día viernes. Vamos a marcar desde este máximo hasta este nivel. Ok, este es viernes. El próximo viernes vamos a buscar a jueves y viernes. Este es el mínimo de viernes. Ok, esto es jueves. Esto es viernes. Esto es lunes. Habíamos dicho en parte del video que habíamos dicho en parte del video que los lunes o los viernes son días estratégicos para determinar la dirección del precio, ¿no es cierto? Vale. Entonces, si la semana va a ser alcista, mira, fíjate que acá estamos viernes. Viernes simplemente termina con un rango. Tenemos jueves un impulso de esta semana y tenemos un viernes. Ahí termina la semana. Fíjate, antes de llevar el precio desde aquí hasta aquí, ¿qué es lo que hace? Lunes acumula y martes manipula el mínimo del lunes. Entonces, te acordarás de esta figura, rango de precios, manipulación, expansión. Y algunos vienen recapitalización y expansión. Son módulos de compra y venta institucional, son los módulos que tú deberías estudiar. Algunos utilizan, por ejemplo, el rango de Asia para poder hacer ese tipo de operaciones y observar la manipulación. Los rangos de sesiones, los días de sesión, las semanas de sesión, los meses de operativa son rangos también de acumulación que generalmente se utilizan para manipular el precio, ¿ok? Ya sea por encima o por debajo, fíjate.
Este es igual, es un módulo de compra institucional. Tenemos el rango del día lunes, se manipula y simplemente se expande. Entonces, ese tipo de cosas te ayudan muchísimo. Tenemos viernes, lunes acumula, entonces el día martes toma liquidez de lunes y toma liquidez de viernes. Toma liquidez del día viernes y la semana es bajista. ¿Ok? Entonces, tenemos viernes como reacción el día lunes, toma liquidez del día viernes, neutraliza viernes, o sea, este es un rango, neutraliza el precio y empieza a caer. Semana bajista. Y aquí tenemos un día viernes, el último día viernes de la semana pasada. Entonces, por encima de este nivel habrá liquidez que a mí me interese operar. Los lunes no opero por regla, por mi plan de trading, tengo que esperar qué es lo que hace el día lunes para recién operar el día martes. Todo esto al final tiene que ser un apoyo simplemente para el análisis técnico que tú utilices con Smart Money. Si utilizas los puntos de interés M30, los puntos de interés de H4, según sea el operativo que tú haces, tienes que esperar a que el precio te muestre algún apoyo a esos niveles. Fíjate, aquí tenemos un día lunes. Ok, día lunes, tienes acá un boss, tienes un boss que hace el día martes, neutraliza ese rango. Fíjate, es más, el precio impulsa con una noticia fundamental. Me acuerdo muy bien esta operación. Acá tenemos una zona decisional. Esa es una zona decisional. Decisional. Por de aquí, esto es liquidez. Fractal bajista. Viene aquí. De acá se toma la decisión. Romper. Lunes, fíjate cómo acumula aquí. Es liquidez. Martes viene. Impulsa. Y acá mitiga porque acá no respetó el flujo. Y obviamente las compras. ¿Te das cuenta? Entonces, ese tipo de módulos son cosas que tú tienes que también estudiar para que sean de apoyo a la operativa que tú haces en Smart Money. Ok, entonces estamos ahí, tenemos contexto en macro y en micro, simplemente nos queda esperar. Quizás el día viernes de esta semana pueda hacer un resumen de toda la operativa que he estado realizando en la semana para poder aportar un poco. Pero de todos modos, dejo esto como análisis de los muchos que hay para quien le interese, pues quien tenga un beneficio de esto. Un saludo.